Me estoy muriendo en esta cama de hospital y necesito que escuches esto antes de que sea tarde. Tengo 76 años y durante un cuarto de siglo fui el venerable maestro de una logia secreta en Sevilla, un lugar donde hombres poderosos se arrodillaban ante mi palabra. Llegué al grado 33 creyendo que era un hombre especial, pero la noche que alcancé la cima descubrí que era el tipo más miserable de la tierra. Lo peor no fue el secreto de mis hermanos, sino lo que le hice a mi propio hijo, Alberto. Él era un abogado limpio que descubrió nuestra corrupción y yo, para salvar mi juramento, decidí destruirlo con documentos falsos que yo mismo firmé para hundirlo. Nunca olvidaré su cara cuando me preguntó, ¿has sido tú, padre? Hoy voy a decirte lo que vi en esa ceremonia final, porque necesito que entiendas el precio de este silencio antes de que mi corazón se... Tenía el poder para salvar a mi hijo, pero elegí el juramento de la logia y eso me costó mi familia entera. Alberto era un abogado brillante, lleno de ideales, todo lo que yo debería haber sido en la vida. Él empezó a investigar cosas que no debía, hilos que llegaban hasta mis hermanos de la logia, y yo, en lugar de protegerlo, decidí destruirlo para salvar nuestra reputación. Filtré documentos falsos, le quité su carrera y lo marqué de por vida como a un delincuente. Todavía recuerdo el frío de mi despacho cuando él entró y me preguntó directamente, ¿has sido tú, padre? No fui capaz de sostenerle la mirada. No sabía que, al firmar su ruina, estaba firmando mi propia condena. Hoy voy a contaros la verdad sobre lo que ocurre tras esas puertas cerradas. Yo era un hombre respetado en toda Sevilla, no solo por mi carrera de ingeniero, sino por el peso de mi palabra en la logia. Cuando entraba en aquel palacete antiguo cerca de la calle Sierpes, sentía que el mundo exterior era pequeño y desordenado. Allí, entre el olor a cuero viejo y el brillo de las escuadras de plata, yo era el venerable maestro. Hombres con mucho poder en la política y la justicia se ponían en pie cuando yo pasaba. Me gustaba esa sensación de tener el control, de creer que nosotros éramos los que manejábamos todo en la ciudad. Mi mandil de seda no tenía ni una mancha, igual que mi reputación. Pensaba que mi luz era superior a cualquier religión común y que mi familia tenía suerte de tenerme como guía y jefe. A veces me quedo mirando mis manos viejas y me doy cuenta de que perdí muchos años en cosas que por fuera brillaban, pero por dentro no tenían nada. Si mi historia te está haciendo pensar en tu propia vida o en las reglas que sigues, te pido que te quedes conmigo hasta el final del relato. Suscríbete a este canal para que más personas puedan escuchar esta confesión, dale un me gusta al video y deja un comentario aquí abajo. No lo hagas por mí, hazlo porque quizás hay alguien ahí fuera que, como yo, cree que lo sabe todo y está a punto de perder lo que más quiere por su orgullo. Compartir estas palabras puede ser la diferencia entre salvar una familia o destruirla. Yo no tuve a nadie que me avisara a tiempo y por eso acabé así. Recuerdo una noche, hace muchos años, el silencio de mi biblioteca se rompió por algo que no esperaba. Celia se había dejado su Biblia abierta sobre mi mesa de dibujo, justo encima de unos planos de un puente que yo estaba diseñando. Mis ojos cayeron en unas palabras de un tal Isaías que hablaban de un hombre de dolores, alguien despreciado y herido por nuestras rebeliones. Decía que por sus llagas fuimos nosotros curados. Me dio un escalofrío extraño y le pregunté a mi mujer, ¿qué haces leyendo esto? Ella solo me miró y me dijo, es la verdad, Ricardo. Cerré el libro de golpe. Pensé que eran cuentos para gente débil que no tenía la disciplina de la logia. No quería aceptar que aquel texto me había dejado un nudo en el estómago. Aparté la Biblia con frialdad y volví a mis cálculos.
Todo en la logia se sentía sólido como la piedra que yo debía estar tallando. Nos reuníamos en aquel palacete viejo cerca de la calle Sierpes, donde las paredes eran tan gruesas que el ruido de la gente de fuera nunca entraba. Dentro de esos muros el mundo era perfecto y ordenado. Había reglas para todo, cómo caminar, cómo vestir y hasta cómo mirar a los demás. Pasé más tiempo en aquel salón que en mi propio cuarto de estar. Mis hermanos, con sus trajes oscuros y sus collares, eran mi verdadera familia, o eso creía yo en aquel entonces. Compartíamos secretos que nadie más conocía y eso me hacía sentir especial. Miraba el suelo de baldosas blancas y negras y sentía que pisaba la única verdad. Era un mundo de sombras y silencios que me parecía lo más normal. Ser el venerable maestro significaba que mi vida entera estaba atada a ese edificio de techos altos. Llegaba siempre el primero para comprobar que las velas estuvieran rectas y que el incienso estuviera en su sitio. Me gustaba el olor de aquel lugar. Era una mezcla de papel antiguo y piedra fría que me daba seguridad. Cuando me sentaba en mi sillón elevado, sentía que tenía el control de todo lo que pasaba allí dentro. La gente me pedía consejo y yo les hablaba de nuestras leyes con mucha autoridad. Me perdí los cumpleaños de mi hijo Alberto y las cenas con Celia porque la logia siempre iba primero. Aquella habitación con el techo pintado de azul y estrellas doradas era mi universo. Pensaba que estaba alcanzando la luz, pero solo me estaba acostumbrando a vivir en la oscuridad. Alberto vino a mi despacho una tarde de lluvia. Tenía una carpeta llena de nombres y facturas de la Junta de Andalucía. Padre, hay gente de tu logia metida en esto, me dijo con la cara pálida. Yo sentí que el suelo se movía, pero no por miedo a la justicia, sino por miedo al escándalo en el templo. Le dije que lo dejara estar, que eran hombres buenos haciendo cosas necesarias para la ciudad. Él me miró como si no me conociera. Es corrupción, padre, y no voy a callarme, sentenció mientras cerraba su maletín. En ese momento mi lealtad al gran arquitecto fue más fuerte que mi propia sangre. Decidí que mi hijo era un peligro para nuestra obra. Tenía que pararlo antes de que fuera tarde. No me importó nada más que el secreto de mis hermanos. Moví los hilos que un venerable maestro tiene en cada rincón de Sevilla. Sabía a quién llamar y qué documento falsificar para que pareciera que Alberto había aceptado sobornos en aquel contrato de obras públicas. Fue fácil, casi limpio. En una semana mi propio hijo estaba suspendido y bajo investigación criminal. Perdió su carrera, su prestigio y su alegría en un solo golpe. Cuando vino a casa estaba destrozado, con los ojos rojos de no dormir. Se plantó frente a mí en el salón y me puso la mano en el hombro. ¿Has sido tú, padre? Me preguntó con un hilo de voz que todavía me persigue por las noches. Yo aparté su mano con desprecio. Recoge tus cosas y vete, le respondí con una frialdad que no era humana. Él se fue para siempre. Yo me quedé solo. No hubo vuelta atrás después de aquella noche en el salón. Alberto se marchó de Sevilla con su mujer y mis nietos, a los que no he vuelto a ver en 15 años. En la logia me felicitaron por mi firmeza, por poner la institución por encima de los sentimientos mundanos. Me dieron una medalla mientras mi hijo buscaba trabajo de cualquier cosa en un pueblo perdido de la sierra. Yo cenaba solo mientras Celia lloraba en la cocina, sabiendo la verdad sin que nadie se la dijera. Cada vez que pasaba por su habitación vacía, cerraba la puerta para no sentir el peso de lo que había hecho. Creía que estaba protegiendo la luz, pero solo estaba cavando un foso entre mi alma y la vida. Yo maté su futuro. Fui su verdugo. Yo lo hice. Alberto era mi único hijo, el reflejo de todo lo que yo no me atreví a ser nunca.
Tenía una mirada limpia y una forma de caminar decidida que me recordaba a mi padre. Recuerdo cómo se sentaba en el porche los domingos, dándole golpecitos a su bolígrafo de plata contra los dientes mientras leía sus expedientes. Era un sonido rítmico, algo tan sencillo que jamás pensé que llegaría a echar tanto de menos. Él era un abogado que creía en la justicia de verdad, no en los acuerdos oscuros que nosotros hacíamos entre columnas de mármol. Cuando decidió investigar a mis hermanos de la logia, vi en él una amenaza para mi orden. Preferí el prestigio de mi mandil antes que la vida de aquel hombre que me miraba con una admiración que yo no merecía. El día que lo expulsé de mi vida, el aire en mi despacho estaba tan viciado que costaba respirar. No hubo gritos, solo ese silencio cortante que yo había aprendido a usar como un arma. Alberto se quedó de pie, con los hombros hundidos, y vi por primera vez una cicatriz pequeña en su barbilla que nunca le había notado. Se la hizo de niño y yo ni me acordaba. Me entregó las llaves de casa sin decir palabra y salió por la puerta principal. Desde ese momento mi mesa de Navidad se volvió un desierto. Celia ponía su plato por costumbre y yo le obligaba a quitarlo con un gesto de desprecio. Perdí el derecho a ver cómo crecían mis nietos por un orgullo estúpido. Supe que trabajaba en la sierra, lejos de mi sombra. Han pasado 15 años de inviernos en silencio. A veces me encontraba en el garaje mirando su vieja bicicleta oxidada, tocando el metal frío, y me daba cuenta de que mi título de grado 33 no servía para llenar ese vacío. En la logia me trataban como a un sabio, pero en mi casa yo era un extraño que cenaba frente a una silla vacía. Me perdí sus cumpleaños, sus éxitos y hasta el sonido de su risa, que era fuerte y muy contagiosa. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba pensando que podía ser él, pero siempre era algún hermano de la logia pidiendo un favor. Me convertí en un hombre de piedra, admirado por fuera pero hueco por dentro. La justicia que yo predicaba era una mentira para sacrificar a mi propio hijo. La noche en que me llevaron a la cámara para el grado 33, yo esperaba una luz que nadie más tenía. Estábamos en el corazón de aquel palacete sevillano, rodeados de oro y sombras, pero lo que vi allí dentro no fue sabiduría, fue una burla. El gran maestro empezó a decir cosas sobre la cruz que me helaron la sangre. No era conocimiento, era puro orgullo, una oscuridad que me apretaba la garganta. Miré las caras de mis hermanos y ya no vi sabios. Vi hombres vacíos jugando a ser dioses. El lugar que antes era mi refugio se volvió una cárcel de piedra fría. Salí de allí casi sin respirar, con el mandil en la mano. Me di cuenta de que había subido todos los peldaños solo para caer en un pozo. Estaba perdido. Llegué a casa de madrugada y encontré a Celia en la cocina. Ella no dormía. Estaba allí sentada con su Biblia vieja, la misma que yo había apartado tantas veces con desprecio. El calor de la estufa me pegó en la cara y empecé a temblar. Cogí el libro y lo abrí por donde ella lo tenía marcado. Isaías 53. Volví a leer sobre aquel varón de dolores, herido por nuestras rebeliones, el que guardó silencio ante sus verdugos. De repente, la venda se me cayó de los ojos con un dolor insoportable. Yo no era el arquitecto de nada. Yo era el verdugo que había sacrificado a su propio hijo por una mentira de cartón piedra. El texto que antes me parecía para débiles, ahora me estaba quemando el alma. Entendí que Jesús era la verdad. Me caí de rodillas allí mismo sobre las baldosas de la cocina. Celia se asustó y me agarró de los hombros con sus manos pequeñas y calientes. ¿Qué te pasa, Ricardo?, me preguntó con miedo. Yo solo podía llorar como un niño pequeño que se ha perdido en la feria.
No sé nada, Celia, le dije con la voz rota. Perdóname, por Dios, perdóname. Ella no me pidió explicaciones, solo me abrazó fuerte mientras yo repetía el nombre de Jesús una y otra vez. Esa noche, el venerable maestro murió en el suelo de su propia cocina. Supe que tenía que ir a buscar a Alberto, aunque tuviera que arrastrarme hasta la sierra. La luz de la logia era mentira, la única luz real estaba en aquel perdón que no merecía. Mañana saldré de este hospital para ver a mi hijo. Estoy aquí sentado en esta habitación pequeña, lejos de los lujos que antes me rodeaban. Fui a buscar a Alberto a ese pueblo de la sierra donde se escondió de mi sombra. No fue como en las películas, no hubo abrazos fuertes ni llantos de alegría al principio, solo una puerta que se abrió muy despacio y un hijo que miraba a un padre al que ya no reconocía. Él vio a un viejo derrotado, no al venerable maestro que le arruinó la carrera. Me dejó pasar y me ofreció una silla. Todavía hay silencios que duelen mucho, pero ahora puedo ver a mis nietos jugar desde la ventana. He cambiado mis medallas de oro por esta paz que no se puede comprar. Soy un hombre que se muere pronto, pero que por fin ha encontrado la luz de verdad. Si tú eres un padre que ahora mismo no se habla con su hijo por una cuestión de orgullo o de logia, mírame a mí. No cometas el error de creer que tus reglas son más importantes que la sangre de tu sangre. No sacrifiques a tu familia por una institución que te olvidará a los 2 días de enterrarte. Si has echado a alguien de tu vida por un juramento, coge el teléfono y llámalo hoy mismo. No esperes a estar viejo para darte cuenta de que tu éxito es una mentira si no tienes a los tuyos cerca. Pide perdón mientras todavía te quede aire en los pulmones. Yo pasé 25 años buscando una luz que resultó ser una sombra negra. El único grado que importa de verdad es el de ser un hijo perdonado por Dios.